tenemos esta intención siempre con los eventos de dialogar, porque la crítica de arte solo tiene sentido en el diálogo con el público. Hoy tenemos una ocasión muy especial, primero por la exposición Rafael Monasterios, que ha sido muy bien recibida por la crítica, por el público, que bueno, que nos hace felices cada vez que la vemos, y por el valor histórico que tiene la organización de este tipo de muestras, de artistas que fundaron la sensibilidad moderna en Venezuela. Y además se une un invitado muy especial que es el doctor Tomás González, coleccionista de arte venezolano, porque ninguna exposición, sobre todo la creación de patrimonio, no puede ser sin la presencia de los coleccionistas. Nosotros queremos agradecer a los coleccionistas que trabajaron con nosotros, al doctor Gómez Sigala, a Coromoto Massiani y al doctor Tomás González, porque sin ellos no se pueden realizar las exposiciones. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber cuidado el patrimonio venezolano durante unos años tan difíciles como este. De manera que, bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Alejandro ha sido nuestro ángel protector de AICA Venezuela, esperamos que lo siga siendo. Ani, bueno, es también un pilar de la galería y de AICA Venezuela, y ahora ya va a dar unas palabras por la galería. 1984 fue la última exposición que se realizó de Rafael Monasterios. La antecedió en 1981, esto fue en la Galería de Arte Nacional. Luego en el 81 en el Museo de Arte Contemporáneo. La del 84 con relato de Roldán Esteva Grillet, y la del Museo de Arte Contemporáneo con textos de Alfredo Bulton. Desde entonces, ya hace 40 años que no teníamos ocasión de ver un conjunto importante de obras del artista. La galería ha sido consecuente con el objetivo de recuperación de la historia, de revisitar a nuestros artistas con una nueva mirada. Muchos de los que conocemos la obra de Monasterios no habíamos tenido oportunidad de ver de cerca un conjunto tan completo y significativo. Para los jóvenes es una nueva oportunidad de acercarse por primera vez al artista. Estoy segura que su nombre no quedará vacío. Su nombre resonará posiblemente como sinónimo de imágenes del paisaje venezolano, de inolvidables montañas rosadas y verdes, del color de la tierra y de las luces que representan la diversidad de nuestro territorio. Hemos de decir que Monasterios no es de los artistas más difundidos del género del paisaje en nuestro país, como lo han sido, por ejemplo, Manuel Cabré o Pedro Ángel González. Las palabras de Alfredo Bulton nos ubican en el aporte de Monasterios y nos clarifican cuál es su posición. Y cito: los campos, las luces de Venezuela en la obra de Monasterios son ante todo de Monasterios. De esa misma manera es la luz de Reverón y son los cerros de Cabré. La representación del territorio es de Monasterios. Pero seguía la pregunta de qué define el estilo de Monasterios. En el proceso nos encontramos con dos aspectos que nos guiaron considerablemente. Uno de ellos es que dentro de la historiografía destacan Alfredo Bulton y Juan Calzadilla, autores que nos legaron textos fundamentales para la comprensión de la obra del artista. Por el otro lado, es que en la localización de obras nos acercamos a los coleccionistas y nos encontramos con la pasión con la que atesoran, entienden y comunican su obra. Podemos decir que Monasterios goza de una legión de seguidores. Entonces, había algo especial a lo que todavía no habíamos llegado. Entonces, es como un nuevo nudo problemático, como decimos en los planteamientos de la investigación, de saber qué ven ellos, los coleccionistas, que aún nosotros no habíamos visto. ¿Qué define realmente la obra de Monasterios? Y en una frase de Juan Calzadilla encontramos una respuesta muy certera, y cito: ¿quién ante esta obra no se resista a emplear un lenguaje riguroso que no sea estrictamente emotivo? Porque su pintura, como la poesía,
desborda el examen de esa lógica a la que se ha dado el nombre de crítica y que solo podría, al fin y al cabo, disecarla. Esta es una exposición sin fines de lucro. Manifestamos nuestro más profundo agradecimiento por el apoyo en la realización de esta muestra a Eduardo Gómez Sigala y Leonor Gómez Sigala, Leonor Jiménez de Mendoza, Lorenzo Mendoza, Juan José Montes de Oca, Coromoto Maciani, Tomás Enrique González Guanipa, quienes cedieron piezas de colecciones para nuestro disfrute y con las que se hizo posible esta exposición. En palabras de Alfredo Bulton, y cito nuevamente, he escrito muchas veces sobre su arte y cada vez encuentro nuevos méritos a su pintura, lo que debe responder a una permanente vigencia de su obra. Lo que en ella veía hace 40 años, lo vuelvo a ver ahora. Ese ahora fue en 1969. Su pintura no envejece, sino que mantiene y acentúa su valoración y su importancia. Hoy, ahorita, ese ciclo se vuelve a repetir, pues continuamos 40 años después y aún seguimos descubriendo su obra y nos sigue cautivando la poesía de sus colores y la luz de sus paisajes, y aún sus imágenes nos siguen hablando de la esencia de su tiempo. Están con nosotros la curadora María Luz Cárdenas, quien armó un relato muy bien cuidado de las obras por territorios y nos aproxima a un nuevo entendimiento. Y al mismo tiempo, Tomás González Guanipa nos hablará desde la visión del coleccionista. Para finalizar, y como una mención muy especial, esta exposición se realiza en homenaje a Violeta Monasterios, hija del artista y docente, ya fallecida, cuya vocación fomentó en sus alumnos la sensibilidad y el amor por el arte, y a quien el señor Alejandro Freites agradece por haber sido ella quien plantó la semilla que lo enrumbó a dedicar su vida al mundo del arte. Como yo preparé para esta presentación un relato no diferente, pero desde otra perspectiva, sobre la exposición Monasterios, porque dije, bueno, ya el discurso expositivo está reseñado en el video, lo estará en el catálogo, de manera que organicé 5 claves de un posible recorrido por esta exposición y por la obra de Monasterios también, que son ¿por qué Monasterios?, su obra como testimonio de los cambios en el territorio, de lo rural, lo urbano, por ejemplo, como se ve en la serie Caracas, la memoria cromática del territorio, la memoria de la luz en el paisaje y las temáticas alternas. ¿Por qué Monasterios? Ya hemos hablado de lo que motivó a organizar la exposición Monasterios en esta ocasión. Pero más que eso, acá en la Galería Freites hemos desarrollado un compromiso con la historia de la pintura en Venezuela y la labor precursora de algunos artistas que proporcionaron fundamentos al ingreso en la modernidad. En otras ocasiones hemos tenido otras exposiciones con este perfil, no quiere decir que sea el único de la galería, pero Monasterios tiene un legado de contribuciones notables a la creación y desarrollo de la Escuela de Caracas, donde se construyen las fuentes de la pintura del paisaje en el país. Como dice Bulton, fue uno de los más brillantes exponentes debido al concepto tan claro y eterno que el artista tenía de nuestra luz y nuestros ambientes. Eso por una parte. Pero fíjense ustedes, así como por ejemplo Tomás Golding, a quien se le realizó una exposición hará unos 3 años, recorre el territorio venezolano por medio de la flora, el florecimiento de los árboles. O sea, cuando uno ve la obra de Tomás Golding, puede recorrer todas las especies de flores y árboles en el país, además de su pintura, pues. Monasterios lo hace a través de la luz y el color del paisaje. En estas láminas vemos cómo localidades diferentes, por ejemplo en los Andes, en Caracas,
esta creo que es en el estado Lara, no sé, son tonalidades de luz diferentes y vemos entonces el país a través de la luz que sus espacios tienen. En segundo lugar, vamos a ver el testimonio de los cambios en el territorio, cómo es, porque ¿qué nos dicen las obras de los artistas? Y sobre todo cuando Annie decía que Boulton lo vio, hablaba en el año 69 de otras obras mucho más atrás. Nosotros estamos en el 2025 y estamos viendo unas obras del 31 y del 46, creo que es la del silencio, pero la vemos desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque en una obra como la Tenería de Bocardo, que está en aquella pared, vemos que la ciudad está cambiando, que esa especie de espacio rural tiene una chimenea con humo en la mitad y dice, bueno, aquí hay un cambio hacia lo industrial. Pero ya en el año 46, no sé, aquí está sin fecha, el territorio es completamente distinto. Estamos cerca de Katia, estamos en el silencio, pero ya está la estructura moderna de la ciudad. Esta es una obra que tiene la representación de la fuente del silencio, pero además desde un enfoque casi fotográfico, que es parcial, como visto desde arriba, pero no está la fuente completa. Aquí lo vemos mejor. Bueno, y ahora la tienen allí. De manera que nos alumbra otra visión de la ciudad desde el mismo ojo del artista. Y sin embargo, él no pierde la perspectiva del paisaje al dar protagonismo también al Ávila. Es lo que hace Monasterios con el recurso de la luz y el color a través del territorio es hermosísimo. Bueno, estoy realmente, ¿cómo se llama? Cuando uno está demasiado a favor. Sí, pero es que es uno de los artistas realmente luminosos que nos alumbra desde otra perspectiva. Por ejemplo, esta es una imagen, un cuadro maravilloso que está al lado del silencio en la exposición, que es Cantarrana, es otro territorio y es casi, este es 46, 47 y este es 55, no hay muchos años, pero esto es un país rural y sin embargo, bueno, la luz predomina. Esa iluminación que es como si viniera dentro del cuadro. Aquí tenemos otras imágenes de las distintas perspectivas de la ciudad. El paisaje desde Antímano, el paisaje desde el country, otra versión sin título, el paisaje desde Santo José, los Guayabitos, los aledaños de Caracas, que es otra obra magnífica, y fíjense en esta maravilla, que es sin título, es la visión de Caracas de sus techos y del Ávila a través de una ventana. Esta es una visión completamente moderna, es maticiana, nos habla de otra perspectiva. Es una obra que, por eso es que decimos que él abrió caminos a la modernidad. Todas estas realizadas en Caracas, de la serie de Caracas. Bueno, no es que él haya hecho series, yo llamo la serie de Caracas y la serie del Estado Lara porque son las más poderosas, las más potentes. En tercer lugar, tenemos la memoria cromática del territorio. Monasterios es un maestro del color. Él descompone el color, pero no llega a dividirlo, sino que el color fluye. Es como si hubiera estado allí toda la vida, como si no hubiera pasado el pincel, y está emparejado con el anhelo de luminosidad, de manera que ese anhelo de la luz y el modo de resolverlo lo acercan al impresionismo. Él estuvo en Europa y fue influenciado por el impresionismo, pero en algunos de sus últimos trabajos ya maneja la composición a través de grandes planos de color y los coloca en su propio ambiente y en su propio lugar. La calidez del color, que fíjense, lo digo con la luz y el color, que él no los aplica desde afuera,
sino que utiliza el mismo recurso de Reverón, que es como que el color sale de las entrañas de la tela. Monasterios y Reverón tuvieron una amistad y su primera exposición, la de los dos, la realizaron juntas después de haber regresado de Europa. Entonces, ¿qué les digo? Miren, fíjense, el color aquí baña la tela, baña el paisaje, y esa calidez del color es lo que nos acerca como afectivamente a la obra. En tercer lugar, tenemos la memoria de la luz en el paisaje. Al igual que el color, la luz baña la composición, y siendo la luz un elemento que define la definición de los colores, la luz tenía que ser una de sus preocupaciones esenciales. Al igual que Reverón, pero desde otra perspectiva. Y volvemos a lo mismo, no es una luz que es aplicada desde afuera, sino que él maneja los medios plásticos de una forma tal que parece que surgieran, como les digo yo, que no hubiera habido un pintor, sino que eso lo que hizo fue salir de abajo de la tela. Y eso es lo que las hace tan especiales, tan maravillosas. Esta vaquera en el cementerio, fíjense cómo trabaja las gradaciones de los colores siena, de los colores tierra, ocres, con los verdes, pero todo se unifica a través del empleo de la luz. Este es un paisaje de bailadores que, fíjense, son dos secciones o áreas del territorio diferentes, pero en cada una él sabe encontrar la luz. O en la iglesia de San Casimiro, que tiene, fíjense, el blanco de la iglesia se empieza a fusionar con las nubes. El trabajo de las nubes en monasterios es maravilloso. Tiene unas nubes completamente que parecen arte abstracto. O la Concepción de Barquisimeto, esta nube, por ejemplo, que está interesado en unir los elementos a través de la luz. O el paisaje al atardecer, que son horas diferentes. El paisaje de Baruta, son diferentes zonas del territorio, y eso es lo que es interesante, lo que les decía al comienzo, cómo estos artistas nos logran unificar el país a través de la pintura, de su visión. Y podemos ver un paisaje del Ávila al lado de Cantarrana, conocer a través de la luz y el color. El quinto elemento, y el que cierra, es el de las temáticas alternas, figuras, retratos y bodegones. Hay una obra muy especial que es ese jinete que está atrás, que no sé, yo creo que tenía la imagen de primera, que se escapa de los temas propios de monasterios, pero que en cada uno de esos, en ese cuadro del jinete, toda la historia que lo rodea o los retratos, siempre hay una presencia del saber pintar, del amor por la pintura, de la expresión. El rojo era un color muy cercano en los afectos a monasterios y protagoniza. Siempre en sus obras hay tonos de color rojo, pero hay como pequeños puntos. Y el otro tema, están las figuras como el jinete, los retratos. Esta es Violeta, los dos son retratos de Violeta en épocas diferentes. Este es un bodegón maravilloso que cubre de esa luz solo que él sabe captar todo lo que es los diferentes elementos que componen el cuadro. Y este pequeño Flores, que no está en la exposición, pero es una belleza saber las tonalidades, cómo maneja la pincelada para alcanzar esa presencia del color y la luz. En fin, con monasterios podemos recorrer desde, lo que fue la ciudad, esa presencia del humo. Yo dije, pero bueno, es como el humo ya es el cambio hacia lo industrial, y él lo captó junto con lo rural. Pasar por el silencio, que esta verdad que es una obra extraordinaria, como testimonio del crecimiento de la ciudad, y cruzar el territorio, el Ávila. Este es un paisaje del Ávila desde el paraíso, creo.
y compenetrarlo finalmente con lo que es el país y el paisaje y la pintura. Muchísimas gracias. Ay, perdón. No, que los invito a que vean el video, que ahí está más desarrollado el recorrido por la exposición. Muchas gracias, María Luz. Llamamos a Tomás González Guanipa, coleccionista, quien nos va a hablar desde su visión también como persona dedicada, pues, ¿no?, a mantener la obra de monasterios. Muchas gracias por la invitación a esta tertulia organizada por la Galería Freites y su equipo, que es tan diligente y tan profesional en la organización de todo esto. La muestra, como lo dijo Ani Bello, hace más de 40 años que no se veía una visión panóptica de la pintura de monasterios. Hay muestras y en los museos, cosas que uno ve y va captando, pero el conjunto que se reúne aquí es muy importante. Felicito la conferencia de María Luz Cárdenas porque ya no hay nada más que agregar por lo magistral de los conceptos emitidos y esas 5 propuestas para visitar estos paisajes. Yo quiero, más bien lo que a mí me asignaron fue hablar un poco del coleccionismo. No hay una guía del coleccionista. No hay un manual que le diga, mira, usted tiene que comenzar aquí, pasar a esto, después pasar al otro, sino que eso se va aprendiendo en el tiempo. En esas manías de profe que yo tengo, es que me gusta conceptualizar cosas y cómo funciona esto del coleccionismo y cuáles son las etapas del coleccionismo. Desde el hombre primitivo se le dio por acumular objetos, eran objetos utilitarios, pero en esa evolución y ese progreso del pensamiento fueron apareciendo manifestaciones, rituales, cultos, y el hombre se fue apropiando de aquellos objetos que iban saliendo para eso, y entonces comenzó a colectar elementos religiosos, figuritas, es decir, todas esas cosas precolombinas. Después le dio por coleccionar ya objetos que tenían algún valor no económico, olvidémonos de eso, sino espiritual, cultural. Y bueno, hoy tenemos colecciones de máquinas de escribir, filatélicas, numismáticas, de lo imaginable y no imaginable. Y la que nos convoca hoy, pues por supuesto, es una colección de arte. El funcionamiento de este mundo del coleccionismo tiene 3, a mi modo de ver. Todas estas son notas que he elaborado durante mucho tiempo y que no tienen por qué ser así. Son producto de lo que yo he pensado durante muchos años. Pero el funcionamiento de esto es una tríada, que son los artistas, las galerías y los coleccionistas. El artista, por supuesto, su función es producir, crear, que guste o no, eso no es problema de él.
lo que él tiene que hacer es trabajar en su propuesta plástica. La galería o los marchantes de arte tienen que crear esa matriz de opinión, ese espacio, generar ese espacio público para que se difunda lo que el artista quiere transmitir y que llegue al público, que es donde están los coleccionistas. Y el coleccionista es el sujeto que a través del estudio, a través de una sensibilidad primero, ¿no? Porque sí, puede tener estudios, pero si no tiene sensibilidad hacia estas cosas, no les presta atención. Y es el coleccionismo un gesto cultural necesario para el arte. Porque si esto funciona como un sistema perfecto, si una parte del sistema no funciona, entonces todo lo demás se detiene. Es una factoría, una fábrica. Si no existen los coleccionistas, pues los otros dos no tienen sentido, o las galerías no tienen, ni la galería ni los coleccionistas tienen sentido sin los artistas. Entonces así es más o menos como yo veo que esto funciona. Y las etapas del coleccionismo, que es donde son las etapas por las cuales yo he pasado. Esto es, bueno, yo vine aquí con mi panoplia. Por aquí comenzó todo. Este es el libro Museo del Palmar, que reúne la colección de Alberto Enríquez y que dejó para la ciudad de Coro. Alberto Enríquez era un judío coreano que reunió una colección muy importante. Este libro tiene muchos años conmigo, llegó a los 7, 8 años a mi casa, cuando yo tenía 7, 8 años a mi casa en Coro, porque yo soy de Coro, eso me gusta resaltarlo siempre. Y resulta que, bueno, tiene este retrato. Esta es Violeta, una mujer plácidamente sentada en un sofá, ricamente decorado. Y bueno, este libro lo he paseado y manejado muchísimo. Y aquí esto se quedó en el subconsciente, de donde uno trae y regresa cosas y las esconde y las vuelve a sacar. Y ahí comenzó el gusto. Y por ahí es que comienza a formarse un coleccionista, por el gusto y por el interés que le pueda suscitar algún artista en particular. Después eso tiene una segunda etapa, que es la búsqueda. Cuando ya uno ha entrado al personaje, que lo ha estudiado a profundidad o por encima someramente, viene la búsqueda. Si ya uno viene en una colección orgánica, no es cualquier pieza la que tiene que entrar, porque tiene que tener una lectura dentro de las obras que uno va acumulando. Al final es un acumulador, el coleccionista. Tiene que entrar dentro de esa lectura que trae lo que se tiene. Porque si no es la pieza indicada, rompe con el discurso plástico que interiormente uno está construyendo de su colección. Me ha pasado muchísimo, bueno, y además que tiene que ser una decisión colectiva, porque si no le gusta a alguno de los miembros de la familia, tampoco entra. Entonces tiene que pasar por una serie de requisitos donde es la pieza que es la indicada, que está aprobada
por la junta directiva del domicilio y que bueno, que ahí uno se va ingeniando cosas de cómo los mecanismos para hacerse de esa pieza ideal. Después viene la celebración por la adquisición de la pieza, porque ya llegó, porque ya la tenemos, y no es celebración digamos, con unos whiskies, no, es celebrar que la colección creció, que es más consistente con los propósitos que uno le quiera dar, y cada vez que uno pasa por donde está, se queda como un rato, la ve y le descubre cosas, y eso es celebrar, y eso es un goce íntimo extraordinario. El coleccionista tiene, o hay, pesa sobre el coleccionista la tacha de que es egoísta, que el coleccionista es egoísta, que no comparte lo que tiene puertas adentro. Y no es verdad, porque ahí es donde viene la cuarta fase de estas etapas del coleccionismo, que es que, claro, ya lo tenemos en la casa, nos gusta a todos y lo disfrutamos todos, y en ese círculo familiar y de amistades, bueno, cada vez que hay tal, se ven, se muestran, se exhiben, pero eso tiene que llegar más allá. Y es cuando se aprecian estas muestras que involucran, que no son comerciales, eso es muy importante, que no son comerciales, que organizadas por instituciones importantes que van a proyectar, no a mí, porque yo no importo, es la obra la que importa, la que interesa, que van a proyectar y a potenciar la obra de ese artista al que uno le tiene mucho cariño. Y ese creo que es como la medalla al mérito del coleccionista, porque ya pone al servicio de todos, no del circulito familiar y amigo, sino de una colectividad más amplia, la obra. Y me atrevo, y ya no los canso más con esta perorata, me atrevo a lanzar la tesis siguiente, que es que en este mundo tan caótico de hoy, que hay focos distintos, no estoy hablando de este lugar que yo tengo mi opinión, en cualquier parte del mundo donde uno meta la nariz, hay problemas y cada vez más caóticos. Tampoco quiero ser apocalíptico, ¿no? Y los museos ya están colmados y ya tienen a los artistas que tienen, pero si esta destrucción sigue avanzando y no arropa a los coleccionistas, yo me atrevo a decir que los coleccionistas serán el último reducto para salvaguardar el patrimonio producto de los humanos, no de la humanidad, no. Del colectivo donde uno vive, salvaguardar el producto de estos. Hay artistas que no han podido entrar a un museo, pero estarán en las colecciones privadas. Entonces, no quiero ser, como les dije, apocalíptico, pero el coleccionismo será el último reducto y el último espacio donde es decir, toda la creación esté almacenada, y que cuando toda esta etapa de agobio, de
de caos que estamos viviendo se termine, el coleccionista estará en la obligación moral, de comenzar a mostrar lo que hubo, o lo que hay y lo que hubo para los que vienen después. Muchas gracias.